desde que hablamos de ser humano hablamos de algo que ya no es nunca meramente biológico, nunca. Es decir, precisamente no la racionalidad, la inteligencia, la afectividad y la voluntad son las respuestas, ya no inscritas biológicamente, pero son biológicas. Es decir, son de esta biología, de este tipo de biología. Entonces, todo esto, vean cómo va teniendo repercusiones. Bueno, ya vimos algunas en la ética, ya vimos algunas en la educación, ¿sí? Pero buena parte de nuestra problemática actual es precisamente el haber ido reduciendo todo esto al individuo y a un aspecto del individuo, que sería la racionalidad. Y todavía hemos reducido la racionalidad, ya veremos al hablar de educación, todavía infinitamente más. Entonces nuestra educación es, en realidad no es cierto, ¿sí? En realidad no es cierto. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera se nos da en el primer año de edad de múltiples maneras y se nos da culturalmente. Es decir, no es que las mamás sepan mucho de esto. Por ejemplo, hay un detalle interesante. Al parecer, ese tono alto que usan sobre todo las mamás para hablar con los bebés, ¿sí?, permite una mayor asimilación de lo que la mamá está diciendo. El tono agudo. Sí, el tono agudo es el, ¿sí? Aquí volvemos a lo mismo. Es un fenómeno biológico, físico incluso, que está permitiendo configurar de determinada manera la psique. Y aquí no es solo la inteligencia, es la afectividad y es y el tono de voz. Ándale, mijita, ándale, a ver, hágale, dale gusto a mamá. Pero ¿sí? se repite eso, ¿no? Claro, pues se transmite culturalmente. Aunque no tengamos la misma cultura. En algunas cosas sí. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no empezó aquí. Nuestra cultura tiene raíces de hace 4 millones de años. Ancestrales. El uso de las manos, el aprendizaje a usar las manos, tiene 4 millones de años. Se ha diferenciado en muchas culturas, etcétera, etcétera. Ahora parece que nos van a crecer los pulgares, ¿sí? A base del WhatsApp, ¿sí? Bueno, digo, no es cierto, no vamos a dar tiempo para que nos crezcan los pulgares. Ya será la laringe la que nos crezca, porque ya van a ser mensajes de voz, ¿sí? Bueno. Ya, en realidad, esto es un dato importante ya. De hecho, ya en el planeta Tierra la evolución se acabó. ¿Sí? Ya no le damos tiempo a la evolución de actuar. La evolución actúa a través de miles De años. de años, decenas de miles o centenas de miles de años. A la velocidad que estamos interviniendo en las especies, en los océanos, en la atmósfera, ya la evolución no tiene nada que ver. Va a haber cambios y cada vez más rápidos, eso sí, pero ya no es por evolución. Incluso desde hace 10.000 años, los cambios en las especies prácticamente ya no son por evolución, son por mezclas genéticas, por selección de semillas, por selección de animales y por selección de personas. Bueno, oigan, pues ya va a ser la una. Les propongo que veamos un par de cositas más y ya les suspendamos. No hicimos café porque hicimos fútbol. Porque hicimos fútbol y además pasamos, pero con una vergüenza que el panzazo peor que el panzazo. En fin, bueno. Entonces, todo esto nos plantea ya esta serie de elementos que nos constituyen como seres humanos. Es un tipo de biología, ni siquiera es una genética. ¿Sí? Tenemos diferencias genéticas importantísimas entre los seres humanos y tenemos similitudes genéticas y no somos el mismo ser humano. Los gemelos idénticos tienen la misma carga genética, ¿sí?
pero no son el mismo ser humano. ¿Sí? No depende de eso nuestra humanidad. Pero todavía más, bueno, hay defectos genéticos, ¿sí? Hay cargas genéticas, por ejemplo, que no son XY, sino que son XXY, incluso XXXY, ¿sí? De reduplicación de las Y, no me acuerdo si hay algún caso. ¿Sí? A ver, pediatra. No de X. De las X sí, de las X sí me acuerdo perfectamente. Bueno, la trisomía también es un y esos niños son humanos, sí, creo que son humanos. Sí. No depende de la genética, la humanidad. Dicho de otra manera, no depende, porque podemos tener fenómenos de la misma carga genética que los humanos. La placenta tiene la misma carga genética que el feto, ¿sí? Y la placenta no es humana. Entonces, no podemos ser humanos sin esta biología, que la biología no se reduce a la genética. Ese es otro de los factores importantísimos de nuestra cultura. Creemos que si llegamos al átomo, en eso seguimos siendo griegos, a aquello último, pequeñito, indivisible, que ya no se puede ir más abajo, ya llegamos a la solución de todo. Eso es lo que explica todo. No, eso no explica nada, absolutamente nada. Eso es lo que hay que explicar desde el todo. Pero bueno, eso no lo entendemos actualmente. ¿Por qué? Por nuestro mundo hipercientificizado y irreductible. Nuestra humanidad entonces depende de una determinada biología, más aún que ya en este caso es una determinada corporalidad, y depende de esa psique, pero depende de una corporalidad, de una psique que siempre están dadas comunitariamente, culturalmente y en relación con el mundo. Aquí es donde entra propiamente la tradición. Es decir, las generaciones anteriores, es decir, el animal le entrega a la siguiente especie un medio ambiente, podríamos decir le entrega, entre comillas, un determinado medio ambiente y un determinado set de respuestas a ese medio ambiente. Nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas. Condicionados genéticamente. Condicionados genéticamente, sí. No solo genéticamente, también epigenéticamente, sí. Ahora se está descubriendo que la epigenética es importantísima. Digo, lo cual es, a ver si nos pone a reflexionar sobre nuestra ciencia. Pero nosotros no tenemos eso, es decir, no nos transmitimos directamente la vida y la forma de vivirla. ¿Sí? Ambas cosas se transmiten culturalmente. Pero también se transmite culturalmente el mundo. Si nosotros recibimos de las generaciones anteriores un mundo, una corporalidad, una psique y una comunidad configuradas culturalmente. Esa entrega del mundo, de la comunidad, de la psique, del cuerpo, culturalmente, eso es lo que llamamos tradición. Tradere es entregar. Es una palabra que usa Zubiri para decirnos esto. Es una transmisión, pero es una transmisión en entrega. Tiene que ser entregada, no es automáticamente dada. Y tiene que ser recibida. Sí. Para que haya entrega tiene que haber recepción. Entonces, este proceso es un proceso en que también aparece la libertad humana. Nosotros solo podemos hacer vivir a las siguientes generaciones si les entregamos el mundo y si les entregamos la forma de vivir el mundo. Esto, digamos, es lo que haría propiamente, o es donde se concreta propiamente todo lo que es educación, moral, saberes, formas afectivas, etcétera, etcétera. Todo absolutamente es cultural y biológico.
La entrega es física, es corporal, es biológica, pero al mismo tiempo es cultural, es... sí, bueno, todo es vivencial, ¿sí? Pero es cultural, es inteligente, es afectiva, es libre. Y esto es algo que va pasando de generación en generación, y esto es lo que se transmite. Ahora, se transmite, insisto, todo el conjunto. ¿De dónde viene la palabra cultura? Cultivar, cultivo, Cultivo. la tierra. Y de ahí viene la palabra culto. ¿Sí? No, culto de religión. Sí. Culto, cultura y cultivo tienen la misma raíz. ¿Por qué? Porque originalmente lo que se transmitía eran las formas de cultivar la tierra, y la transmisión de las formas de cultivar la tierra se hacía ritualmente. Ese es el culto. Sí. Y el culto es fundamentalmente un ritual de transmisión de formas culturales de vivir en el mundo. Por eso el culto era originalmente la matriz de la moral. Sí, las encargadas de transmitir la moral eran las religiones. Y esto también, digo, un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué los pueblos mayas le dan tanta importancia a la astronomía? Porque era fundamental saber las épocas del año para la siembra y la cosecha. Digo, la cosecha como quiera se ve, pero la siembra, cuando echamos el grano. Sí. Hay que saber cuándo es. Sí, cuándo empieza la primavera, y entonces para saber cuándo empieza la primavera, ¿qué se hace? Ver el firmamento. Por eso los observatorios mayas son tan importantes. Sí. Antes del calendario. De ahí va a venir el calendario. Sí. ¿Por qué? Porque la cultura está configurada, sobre todo ya la nuestra, sobre esos arquetipos. ¿Por qué San Juan Bautista es el 24 de junio? ¿Y por qué Navidad es el 24 de diciembre? Solsticios. Son los solsticios. El sol muriente es el 24 de junio, empieza a morir el sol, y el sol naciente es el 24 de diciembre, o era, ya se movió un poco. Y uno es San Juan Bautista y otro San Juan Evangelista. No, ¿por qué? Sí, Jesús de Nazaret. No, Jesús de Nazaret es el mero 24. solsticio. Claro. Pero es que antes existían las puertas solsticiales, los romanos los llamaban las puertas de Jano, de donde viene el nombre Januari de enero. Y el Jano, que era algo así como el abridor de las puertas, pues las dos fiestas de Jano fueron sustituidas por las fiestas de San Juan. Claro, la de San Juan de diciembre cae como 4 días después de la de Navidad. ¿Por qué? Porque el sol naciente en realidad es Jesús, no es Juan Bautista, pero no es Juan Evangelista, es Jesús. Por eso la contraposición, y es la contraposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, con Jesús acaba el Antiguo Testamento y nace el Nuevo Testamento. Y bueno, ¿por qué pegó tan fácilmente el cristianismo en el hemisferio norte indígena? Pues porque las fiestas rituales de los indígenas eran las mismas de cosecha que en el norte de Europa. Sí. Ya es un poco más problemático poner la Navidad en Argentina el 24 de diciembre, entonces sí se complica un poco la vida, ¿sí? Pero en el hemisferio norte no había problema. Ellos celebran la Navidad austral, que es el inicio del ascenso del sol en su respectivo hemisferio. ¿Sí? Con calor y no con frío. Con calor, claro. Pero entonces ya no coincide con los periodos agrícolas. Que ya está invertido en ese paso. Sí. Sí. Entonces, ¿qué ha ido configurando nuestra cultura? Eso, y muchísimos de los signos cristianos son elementos culturales. ¿Por qué se usa el óleo para ungir? Pues
porque era la forma de curar los pies llagados de los que venían del desierto, de la arena, etcétera, etcétera. Entonces se usaba el aceite para curar los pies. Por eso es el símbolo de la unción de los enfermos. Y bueno, la luz y todas esas cosas, litúrgicas eran formas de transmitir conocimientos. ¿Y cuándo se hicieron como más, digamos de alguna manera, como más religioso el ser humano? Porque antes era pues como de signos físicos, de las cosechas, pero ¿cuándo nace este lado espiritual en los... El lado espiritual lo tenemos desde los pongios, desde los siguientes de los pongios. Pero ¿cuándo es ese cultural, este lado? Siempre. Es decir, una de las primeras señales de humanidad es los entierros, funerarios, sí, las ofrendas funerarias. Desde las primeras formas de humanidad. Cuando se hace la religión, insisto, la religión nace de la agricultura, pero es una forma de formalizar el mundo y formalizarlo agrícolamente, pero formalizarlo también en todo su conjunto, ¿sí? Es decir, el milagro de la vida es un milagro para todos los pueblos excepto para el nuestro, creemos que la podemos producir así mágicamente. Pero bueno, la vida como don, como milagro, como algo que se agradece, que se festeja, bueno, eso es coetáneo con todo el proceso sobre todo en la agricultura, pero antes incluso los ritos de cacería, ya tenemos rituales de cacería, los dibujos de las cuevas de Altamira y todas esas cosas, son rituales de cacería. Y había que pedirle perdón a los animales o a los espíritus de los animales porque los iban uno a matar, y si no te hacían daño. Entonces había que ritualizar todo eso. Todavía, por ejemplo, en Tarahumara hay un ritual para matar la vaca. Entonces, los judíos el kosher también. Sí. Y bueno, y tiene que ver con la medicina. Varias de las leyes fundamentales del judaísmo y de los países árabes, de las leyes morales fundamentales, eran cuestiones médicas. ¿Por qué había que lavarse las manos hasta los codos antes de comer? Porque es la medida médica que más vidas ha salvado en este planeta. Lavarse las manos. ¿Y qué fue primero? ¿La medicina o la costumbre de lavarse las manos? Es que la costumbre de lavarse las manos es médica. Sí. El ayuno también. Pero los judíos... No, el ayuno es mucho más complejo, pero es decir, que se estabilice como ley, obviamente que se estabilice como ley es posterior a la experiencia. Es decir, hacer ley es una forma de transmitir la experiencia. Sí. Esta experiencia que hemos ido teniendo y hemos ido adquiriendo comunitariamente es una forma de conservar la vida de la comunidad. Por eso no es cuestión de que, bueno, si quieres vivir, lávate las manos. No. Es cuestión de que la comunidad te pide que te laves las manos porque de eso depende su vida. No es una medida médica individual, es una medida médica social. ¿Sí? Ya entrados en gastos, ¿por qué está prohibido comer carne de puerco entre los pueblos del desierto? Evitar triquinosis. Esa es típica respuesta cientificista occidental. Pero válida. ¿Por qué está prohibido el puerco en los países árabes? No es válido. Porque no tenían ni idea de la triquina. Pero se morían las gentes que comían carne de puerco. No, se morían también de comer carne de res y de muchas otras cosas, nomás que estuviera tantito pasada. Bueno, hasta esos gentes eran más resistentes. Pero además, estamos hablando de periodos de vida de 35, 40 años. Entonces, la triquinosis, de aquí a que acababa de aparecer, ya se había muerto el otro de vejez. No, es una medida social comunitaria importantísima.
Ustedes saben que los puercos no sudan. ¿Sí? Cuando se dice que sude como un puerco, se dice una barbaridad. Los puercos no sudan, ni los hipopótamos. Pero creo que los caballos sí son. Sí, los caballos sí sudan, sí, por supuesto. ¿Por qué nos digo, entonces, ¿por qué decimos que los puercos son puercos? Porque se meten al lodo. Y los hipopótamos también. ¿Por qué? Porque es la forma de refrescarse. Sí. Como no sudan, nosotros sudamos para refrescarnos. Ellos no sudan. También comen porquerías. También comen porquerías. Los puercos son Como nosotros. Como nosotros. ¿Has comido cucarachas? Bueno, pues hay culturas que comen cucarachas. Pero ¿y entonces por qué era? Porque se meten al lodo. No, ¿por qué era que se prohibía comer carne de puerco? Porque se meten al lodo. porque están cochinos. ¿Por qué? Porque para tener una piara de puercos, iba a decir manada, me matan mis hermanos campesinos, una piara de puercos, necesitas tener muchísima agua. Sí. Entonces, estás desperdiciando un recurso que es vital para la comunidad en los puercos. Sí. Es decir, estás asesinando. Por eso era un pecado mortal, porque mataba. Ese pecado mataba. Digo, mortal es nuestra nomenclatura católica, pero bueno, era un pecado grave. ¿Por qué? Porque mataba, era equivalente de matar. Y además en ese entorno que había muy poca agua. No, por supuesto, por eso era equivalente de matar. Sí, por el entorno. Entonces, pudiendo tener otros animales, por ejemplo, como las chivas, que tenían, y los borregos, que necesitan muchísima menos agua, tener puercos era un crimen, literalmente era un crimen, y había que castigarlo, y se podía castigar de forma bastante violenta. ¿Sí? Bueno, Entonces la prohibición no era comer carne de puerco, sino criar el puerco. claro, la prohibición era, pero ¿para qué lo crías si nadie lo va a comer? Claro. Entonces no lo crías. Todavía de adorno. Sí, Es que me gustan los criar cochinitos. puercos, por supuesto. Por eso le llevan, aparece esa imagen, el milagro de la piara de puercos que están llenos de demonios. Sí. Claro, pues están llenos de demonios, son portadores de la muerte. Que también para nosotros los demonios del Evangelio eran así como diablitos con cuernos. No, eran portadores de la muerte, no más. O de la locura, o de la no humanidad, precisamente. Sí. Lo que nos sacaba de nuestra humanidad. Entonces, en síntesis rapidísima, bueno, esto